es interesante que podáis abrir vuestros chats, que sepáis que está abierto el espacio para hacer preguntas, para hacer cualquier intervención que necesitéis y también si hay alguna necesidad, a medida que vamos hablando, levantan la manito o envían al chat las preguntas que yo aquí lo tengo abierto para poder responder. ¿Eh? Confírmame todos, sí, están hablando inglés, no, castellano me imagino. Yo hago lío, tengo que avisar que yo hago lío con la tecnología. Cuando llegue a Miami, Maribel me va a poner a tono. Bien, bienvenidos, bienvenidas a todos y es un gusto estar aquí, es un gusto poder compartir con vosotros. Me presento, soy Claudia Seco, soy psicoterapeuta y me dedico a distintas vertientes de la psicoterapia. Me especialicé hace muchos años en constelaciones familiares y voy a estar en Miami dando algunos talleres y uno va a ser de dinero, abundancia, éxito y cómo esto nos mueve, nos remueve y nos resulta bastante confrontativo en nuestra vida. Ayer estuvimos haciendo otro post sobre migraciones, hoy es sobre dinero. Por lo tanto, les voy a pedir, vamos a empezar haciendo un pequeño ejercicio, antes que nada, pero me gustaría saber quiénes son los nuevos, los que es la primera vez para vosotros de estar aquí o de estar en contacto con las constelaciones familiares. A través del chat me pueden mandar una señal o contarme para quiénes es nuevo esto de las constelaciones familiares y de asistir a una charla, a un taller de abundancia, dinero y éxito. Si, si me dais un poquito de feedback. Incluso podéis abrir el micrófono y simplemente decir, ¿es nuevo? Para Marisol es nuevo. Ok. Si alguien más nos cuenta. Voy a explicar un poquito respecto de qué se trata cuando hablamos de constelaciones familiares, simplificándolo mucho. Nosotros pertenecemos a distintos tipos de sistemas. Sistema solar como planeta, sistema cultural, dependiendo de la cultura de la que venimos, sistema familiar, dependiendo de la familia que nacemos, sistema educativo, sistemas sanitarios, sistemas y subsistemas dentro del cuerpo. El cuerpo es un solo sistema con distintos sistemas dentro, aparato respiratorio, aparato digestivo, por lo tanto, los sistemas son grupos de, por ejemplo, órganos que se dedican a hacer la digestión o a hacer la respiración. ¿Sí? Entonces, cuando algo en el sistema, en cualquier sistema se mueve, todo se mueve. En este grupo de órganos, si a mí me extirpan, por ejemplo, un pulmón, todo mi cuerpo se va a readaptar para este sistema y para que este sistema funcione. Cuando hablamos de constelaciones familiares, estamos hablando de dificultades que tenemos, que pueden ser biográficas, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos tener desde la concepción hasta ahora en nuestra vida, o que pueden venir del sistema familiar, que ya estuvieron en nuestro sistema familiar y se siguen repitiendo. Cuando hablamos de abundancia y éxito, muchas de estas danzas tienden a repetirse. ¿Sí? El primer ejercicio que les voy a proponer como para que podamos entender un poquito de qué hablamos es, imagínense que tienen delante vuestro un billete de $50, ¿sí? O de $100, lo que quieran. Pero que lo tienen, cierran un momento los ojos y piensen, tengo un billete delante de mí. Y ahora observen qué palabras les pondrían, qué, qué palabras y qué emociones le pondrían a este billete. Y les voy a pedir que las escriban en el chat. ¿Qué quiere decir? Imagínense que yo miro el dinero y digo tensión, enfado, ansiedad, ¿sí? Y ahora piensen qué palabra le pondrían y también dónde sienten las sensaciones cuando miran este billete
en vuestro cuerpo. ¿Dónde están sintiendo el dinero en el cuerpo? ¿Sí? Me tensa, me relaja, me saca una sonrisa, me enfada, me da taquicardia. ¿Qué pasa? ¿Sí? Aquí me dicen paz y tranquilidad, por ejemplo. Me expande. ¿Sí? Déjense sentir, a ver qué va pasando. ¿Sí? Y os pido que a medida que vais teniendo claro qué va sucediendo con el dinero dentro de nosotros, hagan este ejercicio de ponerle algunas palabritas, de apuntar eh, sensaciones y emociones, porque el dinero está lleno de emociones. En nuestra vida nosotros hemos aprendido eh, a vivir el dinero a través de la mirada de papá y a través de la mirada de mamá. Por lo tanto, ¿cómo era para mamá la danza con el dinero? ¿Cómo vivía mamá el dinero? ¿Cómo vivía papá el dinero? Eh, ¿Cómo se relacionaban entre ellos respecto del dinero? ¿Habían discusiones en casa por dinero? ¿Había buena relación cuando se hablaba de dinero? ¿No se hablaba de dinero? A veces el dinero es como que tiene mala prensa, no se puede hablar del dinero, ¿no? ¿Qué ocurría en casa? ¿Faltaba? ¿Había escasez? ¿Había abundancia? ¿Mamá lloraba por dinero? Entonces, todo esto nos lo tenemos que plantear. ¿Cómo se manejaban ellos con el dinero? ¿Cómo era el sistema de mamá, el sistema de papá? Cuando hablo de sistema familiar, hablo de los abuelos, de los bisabuelos. ¿Cómo se manejaban ellos con el dinero? Y también, eh, ¿qué danzas habían entre mamá y papá por el dinero? ¿Me siguen hasta ahí? Me gustaría, me gustaría saber si esto está claro. Entender que el dinero tiene muchas danzas, muchas dinámicas y muchas emociones asociadas que tienen muchísimo que ver con nuestro sistema familiar y de dónde venimos también y cómo esto nos impacta. Por lo tanto, cuando hablamos de dinero o cuando hablamos de éxito o hablamos de abundancia, hablamos de flujos energéticos, hablamos de energía, hablamos em, de, de movimiento, ¿sí? Entonces nos tenemos que plantear algunas cosas que tienen que ver con el dinero. Entonces, cuando hablamos de dinero, hablamos de movimiento, de flujo, hablamos de energía. El movimiento que tiene el dinero en realidad es un flujo energético, pero muchas veces nosotros decimos, en casa había muchas peleas por dinero, o el dinero nos enfadaba, o el dinero nos tensaba, o no había mucho dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces tenemos danzas asociadas al dinero, como cada vez que llega el dinero a mi vida, por alguna razón, parece que voy a poder ahorrar y lo pierdo. O, por ejemplo, me cuesta llegar a fin de mes, parece que no me alcanza. Me aumentan el salario, pero resulta que entran otros gastos imprevistos. O de repente, cuando llega dinero a mis manos, me quema y me lo tengo que gastar, ¿no? Parece que no lo puedo administrar bien. Tengo un tema con la administración. Tengo un desorden con el dinero, no me alcanza para pagar las cuentas. O tengo y ni siquiera sé cuánto tengo. Hay muchos pacientes que a veces vienen a la consulta, y me ha pasado con bastantes, que me dicen, yo no quiero mirar las cuentas de banco, prefiero que se ocupe mi pareja, o no me quiero enterar de lo que tengo, lo que no tengo, lo que gasto, lo que no gasto. Yo voy, pago, ¿no? Tengo otros pacientes que me dicen, por ejemplo, voy y gasto con la tarjeta, me compro un montón de cosas que luego voy y las devuelvo. Que es como que no me las puedo permitir, pero me las compro, las tengo un día, 2 días, 3 días, las miro, me las pruebo y luego las devuelvo, ¿sí? Todas estas son danzas que están asociadas al flujo, al dinero, a la economía, ¿sí? Nosotros decimos, el primer éxito que tenemos es estar en la vida. El primer éxito es haber nacido y haber sobrevivido, pero entre medio a veces
pasan tantas cosas y hay tantas dificultades que tenemos estos patrones o estas fidelidades ciegas al sistema y seguimos repitiendo aquello que ya existió. Por ejemplo, mamá eh, no tenía flujo o mamá no administraba su dinero y yo entiendo que así es como nos manejamos en casa. Las mujeres no administramos el dinero. O, por ejemplo, había inestabilidad en el trabajo, ¿sí? Repetimos el patrón. O había emociones de tensión cuando se hablaba de dinero, entonces entiendo que el dinero es algo malo, o que es algo que está como, lo miro mal, ¿no? O estoy enfadada con el dinero. ¿Cómo me siento y cómo son mis emociones con el dinero? ¿Sí? Aquí decían tranquilidad, es nuevo, me expande, ¿sí? Hay veces que nos da mucha paz tenerlo, pero sufrimos por no tenerlo, ¿sí? Entonces tenemos que entender que hay distintas danzas y en esta danza podemos decir cómo está nuestra relación con la escasez. ¿Cómo nos sentimos? Sentimos que nosotros vivimos dentro de la escasez, aunque tengamos, que sentimos que podemos ganar eh, y puede haber flujo, sentimos que podemos ahorrar, sentimos que podemos tener ahorros saludables o nos cuesta y estamos todo el tiempo con una sensación de mucha tensión cuando hablamos de dinero. No sé si hay alguien que tenga alguna duda de esto que estoy explicando o de esto que estoy hablando respecto del dinero. Mm, Estoy mirando en el chat a ver si hay algo, ¿no? Perfecto. Cualquier duda me lo pueden ir, ir consultando. Lo que es interesante entender es que cuando hablamos de flujo de abundancia, hablamos de energía. Sencillamente es de un flujo energético. El dinero no es ni bueno ni malo, ni nos da paz, ni no nos da paz. El dinero nos da tranquilidad si hay un flujo saludable que nos permite sobrevivir, pero es la moneda de intercambio. Por ejemplo, yo lo gasto todo, lo presto hasta quedarme sin nada, me dicen. Es como que me diera inseguridad tenerlo o algo así. Así es, así es, Candy. Muchas veces esto tiene que ver con una relación con el dinero tormentosa, ¿no? Es como decir, yo lo quiero en mi vida, pero cuando lo tengo no lo puedo retener. Es como voy como sacándomelo de encima. Entonces aquí te tendrías que preguntar, Candy, por ejemplo, cómo vivía el dinero mamá, cómo vivía el dinero papá y qué ocurría con el dinero en casa. Porque a veces, por ejemplo, si habían peleas por dinero o habían dificultades por dinero o había sufrimiento por temas económicos, lo que sentimos es que tenerlo es peligroso. ¿Sí? La pregunta que te tienes que hacer es, ¿por qué tener y, por ejemplo, ahorrar no es posible en tu vida? ¿A qué está relacionado esto? ¿Con qué está relacionado esto? Elena dice, yo por el contrario todo lo que tengo lo ahorro, pero aprendí hace poco que también merezco cositas y pues ahora me compro eh, más, claro. Es así. También cuando nosotros decimos acumulamos, acumulamos, acumulamos y no queremos gastar nada, esto está relacionado también con miedos o traumas de pérdidas. ¿Sí? A veces no son pérdidas económicas, a veces son pérdidas de territorio, a veces son pérdidas eh, eh, de afectos importantes y nosotros decimos tenemos que ahorrar, tenemos que guardarlo todo, no solo lo hacemos con el dinero, nos cuesta eh, movernos, ¿sí? Es como si fuese acumular, 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 por ahí alimentos, dinero, ropa, es como una sensación de sentir que nos preparamos para una carencia o para una guerra, ¿no? Entonces hay que ver todos los extremos o todo lo que nos tensa
al final decimos es malo, ¿no? O nos hace daño. Por lo tanto, tenemos que pensar y sospechar que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una relación tormentosa con el dinero, o porque nos cuesta, por ejemplo, lo tengo y a mí me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo gastar, sufro cada vez que gasto, tengo que plantearme que me está generando sufrimiento disfrutar del dinero. Por lo tanto, si para mí disfrutar del dinero es tormentoso, obviamente tengo que plantearme que allí hay una cierta dificultad, ¿eh? Que tengo en relación a disfrutarlo plenamente. Entonces, esto está asociado a dificultades que podemos tener asociadas, como repetía hace un momento, de nuestro sistema familiar o de nuestra historia. ¿Sí? Aquí me decía Emi, la mayoría de los problemas internos familiares son por el dinero. Otra cosa, a mí no me gusta gastar por gastar y me gusta siempre una falta a veces, claro, a veces nos duele gastar en nosotros, es tal cual dice Semi, a veces es difícil gastar en nosotros, pero esto tenemos que ver a qué se debe, ¿sí? El dinero, desde la historia y antes, por ahí no, eran otro tipo de transacciones, pero siempre estuvo el intercambio, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos que observar cómo es nuestra danza con el dinero. Si nosotros con el dinero tenemos una danza de generarlo y moverlo, o vivimos el dinero como si fuese una lucha de poder, ¿no? De ganar o perder, ¿sí? Si nos pone como en un lugar de arrogancia. El dinero, sexo y poder van muy de la mano, no es el tema que nos convoca, el sexo no vamos a entrar allí hoy, pero sí el dinero y el poder van de la mano y la abundancia y el éxito tienen mucho que ver con esto, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de dinero podemos hablar de escasez y bloqueo o podemos hablar de abundancia y de flujo, de poder tomar lo que la vida nos ofrece. Podemos hablar de luchar, de ganar o perder, ¿sí? Una lucha de poder, o podemos hablar de generar y mover, de decir flujo de movimiento. Podemos hablar de acumular o de necesitar tenerlo todo guardado y no mover nada, que estaríamos hablando aquí un poquito de traumas, o podemos hablar de ahorrar para tener objetivos, ¿no? Relacionar esto con los metaobjetivos o con los proyectos de vida, es decir, estoy ahorrando para hacer un movimiento a futuro, para comprarme una casa, para poder cambiar de auto, para poder generar un negocio, ¿sí? O podemos mirar el dinero como tener, como un deber, como una obligación, o simplemente como un flujo de ser. ¿Se entiende? Aquí me dicen, hay un chat que se me está escapando. Eh, Mamá guardaba mucho, dice Maribel, y eso siempre lo vi. Decía que el que guarda siempre tiene. Claro, hay muchos dichos que tenemos asociados al dinero, muchos dichos que decían en casa respecto al dinero, ¿no? El que guarda siempre tiene, o por ejemplo, no hay que malgastar el dinero, o por ejemplo, hay que ahorrar, o muchas veces veíamos sufrir, ¿no? A la madre por el dinero o al padre, o por ejemplo, mamá tenía que trabajar mucho por dinero y no le alcanzaba nunca. Entonces, todo eso para nosotros dejó una huella, todo esto generó un impacto en nosotros cuando éramos niños. ¿Nos daban dinero o no nos daban dinero? Teníamos permiso para poder comprar ciertas cosas que nos gustaban o veíamos que los demás tenían cosas que nosotros no podíamos y siempre sentíamos frustración. ¿Qué nos sucedía con todo esto? ¿Sí? Aquí Nailin dice, yo he identificado que quiero ser próspera y abundante, sin embargo tengo miedo, claro, a superar a mi pareja en este ámbito y esto genere ruptura o distanciamiento. Fue lo que viví en mi infancia con mi mamá y mi papá. Claro, esto justamente es lo que hablábamos, ¿no? Muchas veces mamá y papá tenían dificultades por dinero y esto rompió la pareja, o esto generó dolores muy grandes entre los padres. Y nosotros decimos el dinero es malo. Es más fácil enfadarse con el dinero que con mamá o papá o con alguien de la familia. Decimos, culpamos al dinero de una dificultad familiar. En realidad es un problema de gestión de los adultos, ¿sí? Si nosotros
pensamos que los adultos pueden generar bien su supervivencia, no debería haber danzas que tengan que ver con peleas por dinero. Lo voy a replantear un poquito. Nosotros como adultos, a medida que vamos creciendo, cuando somos pequeños nosotros no podemos sobrevivir si alguien no nos ayuda, ¿sí? Pero cuando somos adultos ya nos toca hacernos cargo de la supervivencia nuestra y de nuestro vivir. Nosotros decimos sobrevivir, vivir y luego trascender. Nos hacen grandes, ¿no? Trascender es cuando podemos traspasar ciertas edades y salir del ámbito de casa y valernos por nosotros mismos. Cuando nosotros no podemos valernos por nosotros mismos, cuando hay una interrupción en este flujo, eh, ahí podemos sospechar que estamos atrapados en algún trauma infantil o en algún trauma de desarrollo de la infancia, donde decimos nos quedamos atrapados siendo como un poco niños en el cuerpo del adulto, porque si no podemos asegurarnos nuestra supervivencia, nuestro flujo y nuestro éxito económico, tenemos que sospechar que algo no va bien, ¿sí? ¿Hay alguna duda, hay alguna pregunta al respecto? A ver, voy a leer otro chat. Muchas veces tenemos la intención de invertir, pero entonces son mil cosas en las que no pienso y no termino de concentrarme. Pero también me da miedo el fracaso, la pérdida, entonces es una lucha constante con uno mismo. Así es. Muchas veces hay tanto miedo asociado a perder que decimos, ahorramos y queremos invertir, pero nos da mucho miedo. Entonces decimos, preferimos no hacer nada y esto nos deja congelados. Pero tenemos que pensar que cuando nosotros tenemos sensaciones de congelación con el dinero, estamos ante situaciones traumáticas con el dinero, ¿sí? Por lo tanto, eh, ¿cómo es esta relación? ¿Cómo es mi flujo? Si hay flujo, ¿qué quiere decir? Imagínense un río. El río fluye, bien. Imagínense este río de repente tiene interrupciones, está estancado, ¿sí? Como el agua cuando se estanca, ¿sí? El agua estancada no ayuda. Entonces, si hay un estancamiento, si hay una dificultad, aquí tenemos que empezar a sospechar que estamos ante situaciones que diríamos traumáticas que tienen que ver con el éxito, la abundancia, el flujo, el dinero, el ganar, perder, el ser, que es el mundo del corazón, y el tener, que es el mundo del deber, de las obligaciones, ¿sí? Marisol dice, me pasa desde hace poco, es que confío en que va a llegar, pero me da miedo caer en la irresponsabilidad. Entiendo, entiendo. ¿Cómo podemos aprender a ver el dinero como una buena herramienta para así? Es que el dinero no es ni bueno ni malo, el dinero es un flujo, es lo primero que tenemos que entender. Y lo que nosotros tenemos son dificultades o heridas que devienen de la crianza o devienen de cómo se vivía el dinero en casa o cómo fueron las pérdidas y las ganancias en casa o cómo fue para nuestro sistema familiar eh, el dinero, cómo vivían los padres. Entonces, muchas veces lo que hacemos es poner cargas, dolores o heridas o enfados o peleas en el dinero que el dinero no tiene, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que vamos a hacer en el curso, es primero a través del juego, en el taller de la abundancia que daremos en Miami el día 19 de enero, o sea, dentro de muy poquito, tenemos que pensar que vamos a través del juego todos a vivir cómo nos relacionamos con el dinero. Todos vamos a poder vivir cómo son nuestras sensaciones y emociones con el dinero y todos vamos a poder aprender a separar el dinero de danzas tormentosas que hayan habido en nuestro sistema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El dinero es un flujo y si el dinero lo tenemos bien colocado, es un flujo que no tendría que tener interrupciones. Deberíamos poder ser prósperos si estamos bien colocados en nuestro adulto y si estamos en sintonía con nuestra energía vital, deberíamos poder tener un buen flujo y que sea saludable. ¿Sí? Todo esto que me van comentando es muy interesante porque tiene que ver con traumas asociados al dinero. Entonces, en el taller que vamos a dar en Miami vamos a poder hacer a través del juego y a través de distintas dinámicas nuestro propio recorrido, nuestro propio viaje
de cómo es nuestra relación con el dinero y poder librarlo, poder librar nuestra economía y nuestro dinero y nuestro flujo y nuestro éxito de todas esas ataduras o dificultades que podemos traer de nuestro sistema familiar, de las danzas entre mamá y papá, de las danzas que hubieron de pérdidas y ganancias en nuestro propio sistema familiar. ¿Sí? Aquí me preguntaban cómo podemos aprender que el dinero es una buena herramienta. Te tienes que apuntar al taller del día 19 de enero que damos en The Pace Marker, creo que es, en Miami. Ahora luego estará ahí publicadito en, en- supongo que aquí va a poner alguna de las chicas la publicidad de los talleres y también si no en las redes sociales, en Claudia Seco van a poder ver eh, que vamos publicando los enlaces de inscripción a estos talleres que voy a estar ofreciendo allí en Miami. Por ejemplo, aquí me ponen, yo guardo todo. eh, yo, por ejemplo, lo gasto todo. Claro, bueno, tiene que ver cuáles son las danzas que podemos tener con la abundancia, el flujo y el dinero. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No los veo ahora porque estoy con el chat y yo soy muy de madera con esto, pero bueno, a ver si hay alguna pregunta. Eh, no. Bien. Por lo tanto, yo creo que les di una mirada de de, de cómo vamos a trabajar el tema del taller del día 19 de enero en Miami. Es un taller que va a ser vivencial, práctico, muy divertido y a la vez muy confrontativo, donde vamos a trabajar en la escasez, la ganancia, la lucha de poder que tiene el dinero, la acumulación, el tener, y también vamos a trabajar cómo podemos, la parte sana, ¿no? Cómo podemos tomar y estar en la abundancia y la riqueza, cómo podemos generar y mover este dinero, cómo podemos ahorrar para estos metaobjetivos que tenemos y cómo podemos también fluir, estar en el flujo, ¿eh? En el flujo. Por lo tanto, si tenéis ganas de poder mirar fechas y horarios, estamos publicándonos en claudiaseco.com, Miami. También en The Peace Make están los enlaces y también creo que hay una publicación que está en Instagram de todos los talleres. Hay, no sé si me ayudas, Marisol, con eh, un lugar donde están publicándolos también allí en Miami. Los talleres son el día 16, hay uno de chamanismo sistémico, el día 18 hay uno que es de abrazando y comprendiendo el trauma a través de las constelaciones familiares, que es por la tarde de 14:30 a 20:30, y el domingo 19 es el taller de la abundancia, que será de 9:30 a 14:30 de la mañana. ¿Eh? Bien, yo creo que como para darles una mirada y una visión del trabajo que haremos allí, tenemos buena información y si hay, a ver, siguen algunos mensajitos. em, El tema del dinero nos mueve, nos conmueve y nos remueve mucho. Tengo que decir que a mí es un taller que me encanta dar, que es un taller que es bastante confrontativo. Eh, a veces jugamos con muy poquito dinero, que es menos de un desayuno, ¿sí? Por ahí jugamos con $5, pero lo que aparece y las danzas que se dan son realmente fantásticas. Y es como si de repente se nos cayeran los velos sobre el dinero y decimos, wow, esto es lo que a mí me pasa, esto es todo lo que me hace sentir el dinero, wow. Entonces los invito a participar en este taller, que para mí es un taller precioso,
confrontativo y muy sanador y muy liberador, ¿sí? Así que bien, yo creo que por hoy es un buen encuentro. Vamos a hacer algunos encuentros más hasta que yo llegue a Miami, así que los invito a que puedan ir mirando las redes sociales a través de mi Instagram, a través de algunas publicaciones que vamos haciendo y de algunos directos para también ir aclarando dudas. Un abrazo, muchas gracias a todos los que se conectaron este ratito. Hay un mensaje nuevo, a ver que lo voy a mirar porque así no hago lío. Pueden mirar todo en mi Instagram, en Claudia Seco Terapeuta. ¿Sí? En The Pace Mike, Make creo que es, que está todo en mi Instagram y en mi página web y está publicado en algunos otros lugares, en redes, eh, en, en Miami, ¿sí? Un abrazo a todos, muchas gracias, gracias por este ratito que os habéis conectado y os deseo un día bendecido. Gracias, gracias, gracias.